Continuando con el problema 3.42, nos piden los estados coherentes del oscilador armónico. El problema introduce los estados coherentes que son el ket de alfa y los define como autoestados del operador del operador de censo, o sea, a menos por el ket de alfa es igual a alfa, donde alfa puede ser cualquier número complejo. Y nos piden que hallemos el valor esperado de x al cuadrado, de p y de p cuadrado en la parte A. Y eso es lo que se va a empezar haciendo en la parte A. Primero, las relaciones que vamos a utilizar para el oscilador armónico es x es la raíz de h barra sobre 2m omega con el operador descenso más el ascenso más el operador descenso. Que p es igual a i raíz de h barra es raíz de m h barra omega sobre 2 el operador ascenso menos el operador descenso, y que la suma de la conmutación del operador descenso y el operador descenso es 1. Entonces vamos a utilizando también el estado coherente de los operadores, que es lo que nos dan. El operador descenso por alfa es igual a alfa. Ahora vamos a tomar entonces el adjunto del hermitiano, el adjunto de esto, el adjunto de esto. Entonces esto es, los cambios de posiciones. Alfa, el operador ascenso ahora va a ser igual a alfa conjugada por alfa. Y ya. Entonces también vamos a utilizar el estado normalizado de que alfa, como es el mismo, debe ser igual a 1. Entonces se va a obtener unas cuantas. También necesitamos saber unas cuantas relaciones básicas. El valor esperado del operador de descenso va a ser alfa. El valor esperado del operador de ascenso va a ser el alfa conjugado. Y ahora sí vamos a empezar con el cálculo de los valores esperados. El cálculo del valor esperado de x lo podemos hacer como en notación directa alfa x alfa. Y como x es la raíz de... ¿Acá está? Vamos a utilizar eso. Entonces el valor esperado de x va a ser igual a... Podemos factorizar la raíz, ya sacarlo desde frente de todo. H barra sobre 2m omega por alfa, que ascenso más descenso alfa. Bra y que. Entonces por linealidad esto nos va a quedar como la raíz de h barra sobre 2m omega por el operador ascenso más el valor esperado del descenso. Entonces vamos a sustituir estas relaciones. Nos queda que el valor esperado de x es la raíz de h barra sobre 2 omega el alfa conjugado más alfa. Y como alfa más alfa conjugado es 2 veces la parte real de eso mismo, podemos ponerlo como raíz de h barra sobre 2m omega por 2 veces la parte real de alfa. 2 y 2 se simplifican
Y nos queda que el valor esperado de x es la raíz de h barra sobre m omega por la parte real de alfa. Ahora vamos a hacer el cálculo de x al cuadrado, del valor esperado de x al cuadrado. Entonces, como también una relación que tenemos, tenemos que evaluar el cuadrado del operador de la oposición. Entonces, x al cuadrado, si ya pusimos que acá es la raíz de eso, la raíz con la potencia se van a ir y nos va a quedar el cuadrado de esto. Entonces será h barra sobre 2 m omega ascenso más descenso todo al cuadrado. Entonces, como al hacer los separadores no se conmutan, vamos a hacer el cuadrado de el operador de ascenso más el operador de descenso. Entonces va a ser a más al cuadrado más a menos más a menos a más al cuadrado. Y como los operadores se debe respetar el orden, entonces vamos a dejar todo esto así. Operador x al cuadrado es h barra sobre 2 m omega por a más al cuadrado más a a menos más a menos a más a menos al cuadrado. Entonces tomamos el valor esperado de esto, que va a ser el valor esperado de x al cuadrado, va a ser igual con la notación de Dirac, ya factorizamos el h barra, quedará h barra sobre 2 m omega por el valor esperado de a más cuadrado más el valor esperado de a más a menos más el valor esperado de a menos a más a menos al cuadrado. Yep. Entonces vamos a sustituir con todas estas relaciones anteriores y nos va a quedar el valor esperado de x al cuadrado, va a ser h barra sobre 2m omega alfa al cuadrado más alfa conjugada al cuadrado más 2 alfa al cuadrado más 1. Pero acá, ¿qué más podemos hacer? Es alfa, aunque no, esto está mal. Es alfa al cuadrado. No, acá me pasé un paso. Es alfa conjugada al cuadrado más el valor absoluto de alfa al cuadrado más el valor absoluto de alfa al cuadrado más 1 más alfa al cuadrado. Entonces vamos a sustituir eso. Es igual a h barra sobre 2m omega alfa al cuadrado más alfa más 2 alfa al cuadrado más 1. Ya, pero también utilizamos la relación de alfa más alfa conjugada todo al cuadrado es alfa cuadrado más alfa conjugado al cuadrado más 2 alfa conjugado. Entonces alfa y alfa conjugado es alfa cuadrado. Esto es alfa, valor absoluto de alfa al cuadrado. Entonces será 2 eso. Entonces todo esto se puede reemplazar con esto. Por lo tanto, entonces el valor esperado de x al cuadrado será h barra sobre 2m omega por alfa más alfa conjugado al cuadrado todo más 1. Y ya tendríamos el valor esperado de x al cuadrado. Aunque también esto lo podríamos reescribir como en función del valor esperado de x, como el valor esperado de x al cuadrado más h barra sobre 2m omega. También ahora procederemos con el cálculo de p, del valor esperado del momento. Es igual, como ya vimos que el operador de momento lo puse así hasta acá. Copiar.
Si P es esto, entonces el valor esperado va a ser, factorizamos el I raíz de M h barra omega sobre 2 y nos va a quedar el valor esperado del operador de ascenso menos el valor esperado del operador de descenso. Reemplazamos con las relaciones que ya hallamos, m h barra omega sobre 2, esto era alfa conjugado menos alfa, y ya quedaría el valor esperado de P. Ahora vamos al valor esperado de P al cuadrado, del momento al cuadrado. Igual volvemos a hallar el cuadrado de esto acá y nos quedaría I por I y al cuadrado menos 1 menos m h barra omega sobre 2 por ascenso menos descenso al cuadrado, y esto es menos m h barra omega sobre 2 a más al cuadrado menos a más a menos menos a menos a más a menos al cuadrado. Ahora sí, hallamos el pase. No, todavía no. No, esto solo es P al cuadrado. Todavía no es el valor esperado. El valor esperado recién va a ser cuando le pongamos los valores esperados a aquí, aquí y a los demás. Entonces será P cuadrado, va a ser igual a utilizando las mismas relaciones, sí, menos m h barra omega sobre 2 por a más al cuadrado menos a más menos menos a menos a más a menos al cuadrado. Cierto corchetes. Entonces podemos sustituir las igualdades ya obtenidas ahí arriba y nos quedaría el valor esperado de P al cuadrado igual a menos m h barra omega sobre 2 por alfa conjugada al cuadrado menos valor absoluto de alfa menos valor absoluto de alfa al cuadrado más 1 más alfa al cuadrado. Podemos distribuir el signo negativo y nos quedaría que de este negativo para todo, entonces el valor absoluto, el valor esperado del momento al cuadrado será mh barra omega sobre 2 por menos alfa conjugada al cuadrado menos alfa al cuadrado más 2 valor absoluto de alfa al cuadrado más 1. Y podemos hacer lo mismo. Esto es un binomio cuadrado, entonces valor absoluto del momento al cuadrado es igual a m h barra omega por 1 menos alfa conjugada menos alfa todo al cuadrado. Y también lo podríamos expresar como la función del momento, ya que es eso. Y nos quedaría m h barra omega sobre 2 más el valor esperado de P al cuadrado. No, de P nada más, del momento. Y ya, entonces ya tendríamos todo la parte A completa. Nos piden ayer la incertidumbre, las incertidumbres sigma x y sigma p. Entonces por definición vamos a ver sigma x es el valor esperado de x al cuadrado menos el valor esperado de x al cuadrado. Y como ya sabíamos cuánto vale cada uno, como sabemos que incluso por las relaciones, ¿dónde están? Estas relaciones, esta y esta, este de acá se nos va a simplificar mucho más. Entonces simplemente nos va a quedar de frente en sigma al cuadrado
nos va a quedar de frente h barra sobre 2m omega. Entonces la raíz, el sigma x, será la raíz de h barra sobre 2m omega. También lo mismo va a pasar con p. Como sigma p al cuadrado es el valor esperado de p al cuadrado menos el valor esperado de p todo al cuadrado. Esto nos va a quedar de frente, lo podemos hacer. Acá tenemos el valor esperado de p al cuadrado, el valor esperado de p. Todo esto al cuadrado se van a eliminar. Entonces nos va a quedar simplemente m omega, mh barra omega sobre 2. Y entonces sigma p va a ser la raíz de mh barra omega sobre 2. Entonces vamos a hallar ahora sí la incertidumbre. Sigma x por sigma p. Y esta es la raíz de h barra sobre 2m omega por la raíz de m h barra omega sobre 2. Y esto nos va a salir la raíz de h cuadrado sobre 2, se simplifican. h por h cuadrado, 2 y 2. No, 2 y 2 se queda 4. Y m también. Ya. Y nos quedaría entonces solo h barra medios. Entonces cumpliendo también con el principio de incertidumbre de Heisenberg. Y ya. También nos piden la parte C, hallar los coeficientes de expansión Cn. Y para el estado, en el estado 40 se entiende que el que de alfa es la sumatoria de n igual a 0, infinito es n por n. Entonces vamos a aplicar un a menos, un operador de censo y un operador de censo. Entonces nos quedaría a menos alfa igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito por cn, el operador de censo, n. Entonces también ya habíamos puesto arriba que el operador de censo con n es igual a la raíz de n por n menos 1 en ket. Entonces también el operador de censo alfa va a ser igual a la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de Cn por la raíz de n por el ket de n menos 1. Entonces vamos a hacer un cambio de índice con j igual a n menos 1 y n igual a j más 1 para reemplazarlos. Entonces a menos alfa nos va a quedar sumatoria de este j igual a 0 hasta infinito de ese j más 1 por la raíz de j más 1 por el ket de j. Entonces ahora cambiamos todo lo que sea j, lo cambiamos por n, porque como es solo un índice, entonces nos queda a menos alfa igual a sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de cn más 1 raíz de n más 1 ket de n. Entonces por definición este es el estado coherente. Entonces los podemos igualar. Esto debe ser igual a la sumatoria a 0 hasta infinito de alfa cn por n. Y entonces igualando los coeficientes para cada n, nos queda que cn más 1 debe ser igual a alfa sobre raíz de n más 1 por cn. Probamos para n igual a 0. C1 va a ser igual a alfa c sub 0. Ahora para n igual a 1, C2 va a ser igual a alfa sobre raíz de 2 C1. Pero C1 es alfa c sub 0. Entonces será alfa al cuadrado sobre raíz de 2 c sub 0. Y también podemos probar para n igual a 3. Va a ser C3, ¿cómo? C3 igual a
alfa sobre raíz de 3 por C2, pero C2 es alfa cuadrado, raíz de 2 C sub 0, entonces será alfa al cubo sobre raíz de 3 por raíz de 2, raíz de 3 factorial. Entonces vamos a ir a una fórmula general. Cn va a ser igual a alfa a la n sobre raíz n factorial C sub 0. Y ya tendríamos el inciso ABC. Para el inciso D nos piden ABCD. Calcular la normalización y cálculo de C sub 0. Entonces por la condición de normalización es que alfa, el bracket de alfa es 1. Como el ket de alfa es la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de Cn, el ket de n. Entonces los estados n son los estados de n son ortonormales. Entonces todo esto debe ser igual a 1. Ah, no, esto no. Tenemos que poner todos los estados. Entonces 1 debe ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de Cn al cuadrado. Y ya habíamos hallado Cn. Reemplazamos. 1 debe ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. El valor absoluto de alfa n sobre raíz de n factorial C sub 0 todo al cuadrado. Entonces vamos a operando. Esto nos queda 1. No, 1 ya es. Sumatoria de n igual a 0 hasta infinito. Aunque el C sub 0 al cuadrado puede salir, pero como lo he resuelto, puede salir de la sumatoria. Nos queda alfa, valor absoluto de alfa a la 2n sobre n factorial. Y esto es una serie, es muy parecida a la serie exponencial de e a la x. Porque e a la x, recordamos, es n igual a 0 hasta infinito de nx a la n sobre n factorial. Es bien parecido, solo que acá n está, bueno, x va a ser valor de alfa al cuadrado. Entonces va a ser, esta serie va a ser 1 de ser igual a lo absoluto C sub 0 al cuadrado. Toda esa serie, el x va a ser esto, entonces va a ser e a la alfa, valor absoluto de alfa al cuadrado. E, valor absoluto de alfa al cuadrado. Entonces a partir de esto ya podemos hallar C sub 0. Su valor absoluto va a ser e a la menos alfa cuadrado. Entonces podemos escoger la parte, simplemente como es valor absoluto escogemos la parte real. C sub 0 debe ser igual a e a la menos alfa. No, aquí C sub 0, acá es el cuadrado. Sí, entonces queda el cuadrado, raíz de todo entre 2 alfa al cuadrado sobre 2. Entonces ya podemos hacer la fórmula general para los coeficientes n. Esto es e a la menos alfa cuadrado sobre 2 alfa a la n sobre raíz de n factorial. Ya teníamos la fórmula para todos los coeficientes n. Entonces este es el estado coherente normalizado. Con esto queda acabado el ejercicio 3.42.